Hola a todos. Bienvenidos a esta segunda entrega de Red Room. Hoy estaremos hablando de la película Sinister, que pues las últimas semanas ha tenido un boom, se ha vuelto muy famosa debido a un estudio que se hizo en el llamado Proyecto Ciencia de Terror, realizado por Broadband, en donde se midieron los latidos del corazón de 50 personas de diversas edades que vieron 50 películas de terror o los subgéneros relacionados, las distintas divisiones, ¿no?, del terror. Y las 50 cintas pues fueron elegidas de acuerdo con criterios ligados a los registros de estas páginas como Reddit, Rotten Tomatoes y MDB. IMDb, ¿no? Para decirlo. Internet Internet, ¿qué es? Movie Database. Perfecto, ahí está. IMDb. Entonces, bueno, supongo que basados en las mejores calificaciones, las 50 películas con mejores calificaciones en un promedio de estos tres sitios, pues se eligieron. Y a cada sujeto se le colocó un monitor para checar la cantidad de latidos. La frecuencia promedio fue de 65 latidos por minuto y la película de Siniestro, promedió los 86 latidos por minuto, según relata este estudio. Fue una de las que más obtuvo, y bueno, en este caso creo que fue tal cual calificada como la más alta, ¿no? El estudio propiamente se llama, ya había dicho, Science of Scare Project, y se tuvieron que ver 100 horas de películas de terror. La película que quedó en segundo lugar fue la de Insidious, que de hecho ganó la distinción de tener el mayor susto de salto, o sea, el sobresalto. Ahí, esa fue la que ganó, pero en cuanto a los latidos fue Siniestro, y el resto del top 10 de películas más aterradoras fue El Conjuro, Hereditary, Paranormal Activity, It Follows, El Conjuro 2, The Babadook, The Descent y The Visit. Entonces, pues hoy vamos a hablar justamente de Siniestro, una cinta del 2012 dirigida por Scott Derrickson y producida por la Blumhouse. Y pues para eso aquí nuevamente está mi experto de cabecera, que es mi hermano Diego, al que siempre he considerado, al menos en mi día a día, en mi mundo, en mi vida, es como mi enciclopedia de terror, de cine de terror, y no solo de cine, sino también de literatura. Entonces, bueno, pues hola hermano, nuevamente, ¿cómo estás? Gracias, hermano, por las flores. Para mí es un honor cada vez que me echas un grito para dar alguna recomendación horrorosa. El honor es mío. Y bueno, pues gracias. Buenas tardes, buenas noches al auditorio. Y pues sí, esta película, cuando tras bambalinas, me hiciste la invitación de platicar en Red Room sobre ella, yo te había dicho que era una película que había sido satisfactoria para mí, pero decidí verla de nueva cuenta, pues para tenerla fresca, porque hacía ya muchos años que la había visto. Y terminando de verla, te mandé un mensaje diciéndote que pues ya no me sentía tan convencido de ella. Y me alegra que compartas con el auditorio pues los rubros, estadísticas y resultados de este estudio. Yo nunca he tenido oportunidad de llevar a cabo un estudio de campo de esta naturaleza. No sé cómo se lleve a cabo, no sé cuáles sean las condicionantes y demás, pero sí creo que este ranking, esta jerarquización, pues responde a un tipo de cine muy, muy
muy determinado. No sé cuál haya sido el público, pero estoy pensando, por ejemplo, justamente en que fueron películas Insidious, El Conjuro, It Follows, Babadook, todas estas películas que están en este tenor de los años 2000, de hecho pertenecen gran parte de ellas al segundo bloque de películas de los 2000, 2010, 2011 hasta 2020, y de las que nombraste, yo tengo la impresión de que las más sobresalientes de ahí son justamente Babadook, que me parece una película gótica psicológica extraordinaria, y la de Hereditary, ¿no? Hereditary también me parece un logro cinematográfico excelente, no voy a decir que extraordinario, pero es bastante rescatable. Personalmente considero que sería incluso superior a Siniestro, pero bueno, de nueva cuenta, yo no estoy versado en estos estudios, no sé cuáles fueron las condicionantes, los paradigmas, pero algo que repito constantemente cada vez que soy invitado, y aquí si se trata de echarnos flores, pues no tengo más que agradecerte y agradecerte siempre cada vez que hago mención de esto, que pues el grueso de las invitaciones a hablar sobre cine de terror han sido gracias a ti, de los diferentes institutos, universidades y escuelas con las que participas, pues tú me has invitado a colaborar contigo dando estas conferencias. Y en todas las escuelas, en todas las, repito, instituciones, centros culturales a los que me has invitado, siempre hay una pregunta obligada. Siempre, 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 en el momento de preguntas y respuestas, siempre está el que recomiende una película de terror que sí de miedo, porque yo ya vi esta y no me dio miedo. Yo ya vi aquella y tampoco me dio miedo. Y mi respuesta siempre es la misma y muy en el tenor heideggeriano, ¿no? En el origen de la obra de arte, en esta obra de Martin Heidegger, Heidegger apela al estado de abierto. Y no vamos a entrar en materia árida y discurrir en torno a la Tierra y el mundo y cómo se confunde la Tierra con el mundo. Eso quedará para algún análisis de Martin Heidegger, pero atendiendo al estado de abierto, es decir, estar en la disposición de espantarse, y un poco en el tenor coloquial, ramplón de las palabras, yo juego con la idea de sentarse a ver una película de terror machamente, ¿no? Como dijeran los mexicanos. Sentarse a ver una película de terror con ánimos de no espantarse, pues definitivamente es una pérdida de tiempo, porque lo más probable es que uno no se amedrente. Lo importante de sentarse a ver una película de terror es dejarse espantar, estar susceptible a las situaciones tenebrosas, de tal forma que, bueno, dependerá mucho del espectador para establecer si es o no es la peor película de terror que han visto en su vida o no, dependiendo de qué tan estado de abierto estén. Regresando a Sinister, la película, ahí me parece que tiene unos aciertos dignos de ser señalados, pero también tiene ciertos recursos que pueden ser vulgares, y cuando digo vulgares, no lo digo en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Porque hay muchas películas vulgares maravillosas, como por ejemplo La Noche de los Pollos Muertos Vivientes, una película vulgar, soez, grotesca, pero justamente la película busca ser vulgar, soez, grotesca, obscena y es políticamente incorrecta en todos los sentidos, y es la intención. Lloyd Kaufman, el director de esta película, el creador de Troma, pues se caracteriza por eso, ¿no? Pero no, en este caso no, en este caso estamos utilizando el término de una manera negativa, porque creo que hay un trabajo de amedrentamiento basado en el susto, como dijéramos los mexicanos, de nuevo, no quisiera decir screamer, prefiero decir el susto, el espanto. Eh, Hay un ejercicio musical que inquieta al espectador, pero no por la atmósfera, sino más bien porque la música resulta incómoda. Ahí el gran Jorge podría desarrollar un análisis de la música. En fin, no sé. Eh, yo pondría en esta jerarquización otras películas, hubiera invitado a hacer el estudio con otro tipo de cine, pero vamos, para regresar a lo que tú has establecido, para no irme por la tangente, yo creo que
hay otras películas más sobresalientes dentro del mismo ranking, como Hereditary, Babadook, pero bueno, al final resultó que la realidad es que la que causó más pulsaciones cardíacas, pues fue esta de Sinister. Esta es como mi introducción, ¿vale? Después comento un poco más sobre ella, sobre texto de lo que tú vayas a aportarnos. Muy bien, hermano. Pues mira, de inicio, ¿cuál es? No vamos a tratar de spoilear tanto. A mí, no organicé correctamente mi oración. Vamos a tratar de no spoilear tanto, ojo, tanto. Así que probablemente, como se dice también en ya ciertos medios, de vamos a hacer una cierta alerta de spoiler. Si no la han visto, pues aquí nos estaremos refiriendo a algunos momentos específicos de la película que podrían ser considerados como spoiler o no, no lo sé, pero se deja esa alerta. A mí, más allá del screamer, que sí vi que utilizaron el recurso en un par de ocasiones, al menos que yo lo sintiera, que yo dijera, híjole, esto lo sentí terror, screamer, terror de susto, de grito, ¿no? El susto por grito. Me pareció una película interesante a cierto nivel psicológico. Si bien no la catalogaría, salvo tu mejor opinión, como terror psicológico, sí creo que integra elementos. Es decir, creo que integra elementos de terror psicológico y de terror mágico fantástico. Ahorita voy a decir por qué. De inicio, ¿de qué trata Sinister? ¿Cuál es la premisa? Pues estamos con un novelista, un escritor que se llama Ellison Oswald, que está protagonizado además por Ethan Hawke y a veces es difícil ver en muchas películas de terror, no en todas, pero a veces ver a actores consagrados en otros géneros, ¿no? Por ejemplo, Ethan Hawke sale en esta de Los Siete Magníficos, si mal no recuerdo, de tipo western, ¿no? Era, Obviamente un remake basada en Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa y todo esto, bueno, eso ya es independiente aparte, pero es un actor bastante conocido y más allá de eh, la cuestión del terror. Entonces, bueno, Ethan Hawke es un escritor que ya pasó su momento de fama, tuvo un libro muy bueno y de ahí no se ha podido recuperar. Y entonces, pues básicamente su línea es escribir una especie de novelas policíacas, pero basadas en investigaciones reales. Con lo cual, por ejemplo, retoma cierto papel de la policía. A veces los policías lo vemos al inicio, no lo quieren porque como que se involucra demasiado y los termina haciendo ver mal a los departamentos de policía. Y en fin, él está investigando unos asesinatos, o a eso se dedica, a investigar asesinatos y después los hace libros y se muda a una nueva casa con toda la esperanza, con su familia, que son dos hijos y su esposa, con la esperanza en él de que pueda volver a hacer una novela, pues como la que lo consagró, ¿no? La que lo hizo famoso. Y en esta casa, pues va a empezar a encontrar videos de asesinatos que pues se van a ir conectando al punto de enfrentarse a una especie de demonio ancestral, de espíritu ancestral, de, de maleficencia ancestral. Eh, es interesante, hay un giro, porque al principio, hermano, yo pensaba que, que, que esto iba a ser como una especie de slasher, ¿sabes? Un poco creo que no lo he visto el trailer, he visto la premisa, he visto incluso algunos análisis, se me antoja mucho la de Terrifier, perdón, Terrifier, que es como este payaso, ya sabes, es un guiño a todas estas películas ochenteras, de los slashers, setenteras, ochenteras, muy gore, hasta donde tengo entendido, y yo pensé que, o sea, al menos al inicio, Siniestro, como que deja entrever esa clase de terror, ¿no? Un terror de tipo de slasher,
este subgénero, y piensas que va a ser pues un personaje. Incluso yo decía, ¿quién podrá ser alguno de los policías, alguno de los vecinos? ¿Quién es este que está realizando los asesinatos y que seguramente, bueno, y que va a estar persiguiendo al protagonista a lo largo de la película y a su familia? Pero después te dan un pequeño giro, sin que sea tampoco el gran giro de tuerca, pero sí hay un pequeño giro en donde te das cuenta que no es un asesino, sino una presencia maligna ancestral, ¿no? Me parece que mencionan a los babilonios, una especie de demonio babilónico. Entonces, y aún así hay partes en las que sigues creyendo, incluso por algún subtexto de la película, que puede ser algún fanático, alguna persona de estas que, pues ya sabemos, les encanta como todo este rollo de las culturas ancestrales y los demonios, y crees que puede ser una secta que está tratando de encarnarse en este demonio y hacer que se desarrolle el pánico, ¿no? Que cunde el pánico, que el pan del cúnico, como diría el Chapulín Colorado. Entonces, pues vas ahí hasta que sí hay momentos en los que te das, por ejemplo, hay una escena, creo que es la primera, donde deja su laptop abierta este escritor y está la filmación en donde alcanza a ver el rostro de este demonio y pausa el video, él se va a hacer algo y el demonio voltea, o sea, se pone frente a pantalla, su rostro lo voltea y lo deja frente a la pantalla, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, bueno, esto no puede ser un truco digital, ¿no? Y luego vas viendo la cuestión con los niños que eran raptados, porque siempre hay niños raptados en todos sus asesinatos, niños desaparecidos. Al final es como una especie de devorador de almas. Y me parece que también hay en este sentido, una de las primeras reflexiones que a mí se me vino cuando vi la película es cierta distinción entre el sueño y la realidad. O sea, es una película que tiene algún toque onírico, porque insisto, no sabes al principio y prácticamente hasta la mitad de la película, no sabes si realmente te estás enfrentando como espectador ante un demonio, ante un ente espiritual o ante un ser humano, un psicópata, ¿no? Un sociópata, como en Masacre en Texas o digo, todas estas slashers. Es también un poco como, no sé, como Freddy Krueger, que finalmente es una especie de ente transdimensional, un ente que está en los sueños y que puede actuar en el mundo, pero que viene de los sueños, o que actúa en el mundo de los sueños, pero que de pronto puede cobrar cierta vitalidad, cierta presencia en el mundo real. Entonces, esta distinción que puede haber entre el demonio cárnico y el demonio espiritual, el primer juego que hace Sinister con esta distinción me parece bastante, bastante de aplaudir, ¿no? Sí, la película, ya hablamos bueno, yo ya planteé algo negativo, o no negativo, pero a lo mejor no tan favorable con respecto a la película. Pero sí, claro, quisiera ahora retomar la parte plausible, como dices. Creo que la película tiene grandes momentos, es decir, tiene momentos interesantes, momentos que son dignos de ser señalados. Por ejemplo, no se trata de quemar la película, ¿no? Como lo has planteado, pero el final resulta, si no un giro, una vuelta de tuerca exorbitante, por lo menos cumple con su cometido, ¿no? La ansiedad, Ethan Hawke considero que es un gran actor, y sí tienes razón, muchos actores famosos no son propiamente conocidos por el cine de terror, pero yo quisiera aquí hacer la acotación de que muchos actores, si bien es cierto, no son reconocidos por su relación con el cine de terror, sí es verdad que surgieron de películas de terror, ¿no? Por ejemplo,
Leonardo DiCaprio con Critters 3, Kevin Bacon con Viernes 13-1, Johnny Depp en A Nightmare on Elm Street 1, en fin, muchos actores, Renée Zellweger, Matthew McConaughey, todos estos salen del cine de terror, ¿no? Pero vamos, la cuestión es que justamente la película cumple con cometidos ominosos y esto creo que es algo muy rescatable en la película. Es decir, la ominosidad como aquello que está ausente de manera explícita, pero todo el tiempo está rondando el sabor de la película, ¿no? Es decir, las atmósferas que la película va planteando poco a poco se hacen opresivas y ahí está el monstruo todo el tiempo. Es decir, el monstruo, esta entidad devoradora de niños, está presente en toda la película, aunque de manera explícita no aparezca. Y esto creo que es un acierto, ¿no? Ahora, si queremos trabajarlo más filosóficamente, me parece muy interesante la necesidad de contrarrestar el mal a todas luces. Y esto creo que es un ejercicio antinihilista. ¿Qué quiero decir con lo que estoy planteando? El grueso de las películas, a fuerza de resolverse la gran mayoría en una tradición judeocristiana, pues tienen necesidad de reformular lo que está mal, ¿no? Reivindicar la ontología, la avencia del lugar en el que habitan. Entonces, cada vez que descubren a un individuo malevolente, esto es, algún ser que pertenece a las huestes infernales, pues es necesario exorcizarlo, es necesario destruirlo, es necesario hacer un ritual que contraponga la situación. Y esta película no lo tiene. Y eso es muy rescatable. Es una película nihilista en ese sentido. ¿Por qué? Porque en ningún momento se busca hacer un ritual para evitar que el monstruo siga devorando niños. En ningún momento hay un exorcismo explícito, ni de tradición judía, ni de tradición cristiana, ni de tradición musulmana, ni de tradición budista. No, no buscan exorcizarlo. Más bien el pobre protagonista está dando tumbos y resolviendo las cosas desde la lógica, no desde la trascendencia o lo trascendental del ritual. Y al final, bueno, pues la película se resuelve como se resuelve. No quememos al público, pero creo que ese es un gran rescate, ¿no? Él opta primero por escapar que por tomar cartas en el asunto. Y eso está padre, eso me gusta. Me gusta que no haya una intervención angélica, una intervención angelical, pues, que los ayude y los libere de la sordidez del demonio. No, en realidad no, él se maneja con lógica todo el tiempo, hasta donde la lógica le permite, y no acude a ningún libro antiguo, ni a ningún ritual, ni signos para liberarse de la entidad. Simplemente dice, bye, ¿no? Y al final acaba como acaba. Eso creo que es muy rescatable en la película. Que de hecho solamente recurre a un investigador, un especialista, que por cierto también es un actor reconocido independientemente del Sí, cine de terror, que es Vincent D'Onofrio, ¿no? Que también sale en la de Los Siete Magníficos, por cierto. Parece ser que a Ethan Hawke y a Vincent D'Onofrio les gusta hacer ahí de vez en cuando mancuerna. Pero bueno, este dios o este demonio pagano que se llama, ya recordé, Bugul, eh, como bien dices, de hecho al final, si bien el protagonista, Ethan Hawke, puede llegar a sopesar o a dimensionar que quizá esté frente a algo paranormal, sobrenatural, en ningún momento, como bien mencionas, parece irse por la solución de voy a ir por un cura, ¿no? Voy a ir a claro. decir. Perdón que te interrumpa, el especialista al que acude es un académico, no es un Sí, chamán, no es un... sí, o sea, nunca
nunca va hacia algún tipo de rito, de ritual, de religión, en busca de respuestas, ni siquiera de respuestas. Ya no digamos de un intento de contraatacar al demonio, como sucede en otras películas, por ejemplo, las mismas del Conjuro, ¿no? La monja y todas estas de Wang, que por cierto está, ahora con este mismo estudio se le considera el pues el gran director de cine de terror porque es el que más películas tiene en el top 10, ¿no? Entonces, No sale, perdón que interrumpa, la de Juego del Miedo. Y esa es lo mejor que tiene James Wan para mi gusto. O ¿la sea, visto? lo que hizo Wong con Saw es increíble para mí. Sí, sí, sí. Entonces, en sus otras películas no pasa nada, hermano. En sus otras, o sea, perdón, más bien en otras películas, como las de Wong, vemos esta parte ya sabes, este matrimonio de cazafantasmas que van a ir a la casa embrujada y la van a intentar exorcizar. O desde el exorcista, el sacerdote que va y no, no, no. Aquí, como dices, termina en un elemento bastante sórdido y bastante gris en el sentido de que el protagonista al principio está, yo diría, lidiando con su egoísmo, con su egolatría, el querer volver a estar en el top de los escritores, un bestseller, ¿no? Y de hecho la mujer le dice, vámonos de aquí. Él es incluso capaz de poner en riesgo a su familia al irse a vivir a una casa donde sucedió un asesinato atroz, incluso no les dice, la esposa le pregunta y ella cree que están viviendo a varias casas de la casa en donde sucedió todo. No sabe que viven hasta un poquito en el primer cuarto de la película, primer tercio se entera y se molesta con él por no haberle dicho. Entonces, alguien que indaga sobre crímenes y que lleva a su familia y que cuando de pronto ya empieza a tener todas estas visiones, pero también hay un juego, ¿no? Porque eh, pues parece ser o se da a entender que de pronto el protagonista en una plática que tiene con un policía hasta le dice que lo ve muy cansado, que puede ser producto del estrés, que tal vez tomó algo de alcohol, la misma, o sea, como que el protagonista no logra dimensionar frente a que está, hasta el último, prácticamente el último tercio, cuarto de la película dice, se da cuenta que está frente a una presencia malévola cuando también empieza a pasar cosas, ya no voy a, y si no voy a spoilear, iba a spoilear, pero ya no voy a spoilear hasta ese punto, empiezan a pasar cosas más sobrenaturales y como que se da cuenta y dice, vámonos de aquí. Pero como bien dices, no se va a una iglesia, no se va a buscar un cura, no se va a buscar un chamán, no se va, simplemente huye de la presencia, eh, pero bueno, no logra escapar, ¿no? Solo diremos eso. Y pues sí, o sea, incluso aunque haya huido en ningún momento, como que intenta hacer un exorcismo, un ritual, un contrahechizo, nada. Él da por hecho que ya todo está bien y pues las cosas no le salen tan bien, pero sí en ese aspecto me parece un juego, incluso en la mentalidad, en la psique del protagonista, un juego muy interesante entre la realidad, que él está de inicio buscando un asesino o un conjunto de argumentos y conexiones lógicos racionales que le permitan llevar a un asesino o a un grupo de asesinos, o una secta que yo decía que incluso se menciona tal cual la posible existencia de distintos personajes que hubiesen encarnado este demonio Bugul, pero no. Y, y es, te digo, de la mitad en adelante, o sea, a diferencia de otras películas donde sabes que estás frente a una casa embrujada, donde sabes que estás frente a un exorcismo, donde sabes que estás frente a una entidad demoníaca, aquí no, es más o menos de la mitad, incluso un poquito más adelante, que tú como espectador logras conectar que no es un asesino, no es un sociópata, sino es un demonio. Y el protagonista no lo hace sino hasta el último, como decía yo, tercio de la película. Entonces esto le añade un elemento de un juego entre el sueño, entre la realidad, entre lo mágico, entre lo ritualístico y entre también cierta cuestión
sociopática, del asesino, de un halo de magia negra a un asesino serial que al principio parece eso, que creo que es una de las cosas, de los grandes logros de la película. Y sí, repito, hay cosas ahí que están bien. De hecho, hablando del ranking de James Wan, que tiene Insidious, El Conjuro y no me acuerdo qué otra, ¿no? Por ahí. Que me parece interesante que no esté la de Saw. De tal forma que a mí me parece que ahí hay claramente una inclinación por haber proyectado un determinado tipo de películas. Me hubiera gustado saber cuáles fueron las 100 horas de películas que vieron. Eh, bueno, pues estas 10, ¿no? Nada más. Porque eso implicaría en las 100 horas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, fueron 50 películas, o sea, de a 2 horas en promedio cada una. Ah, exactamente. Sí, o sea, serían saber las otras 40, ¿no? En fin, ahí hay varias de James Wan y me parece interesante que no esté Saw, que es particularmente perturbadora. Yo como afecto a este tipo de cine, pues debo decir que las 8 me encantan, aunque tengo unas que me gustan más, la 1 me gusta más, la 3, la 4 me encanta, incluso la última no canta mal las rancheras. A mí me gustan las 8 son maravillosas, pero bueno, debo decir que haciendo referencia a la 1, por lo menos, que es pues el parteaguas, es increíble, ¿no? Y qué raro que no esté en este, en este ranking. Pues sí, está bien, Sinister. ¿Cuánto le darías? ¿Cómo hacíamos cuando íbamos al cine, cómo hacíamos nuestra Nuestra nominación. clasificación, calificación? ¿Cómo le dábamos Pues qué? no era algo inventado por nosotros, lo reconozco, o hay que reconocerlo, no era nuestro ranking en el vomitómetro, pero pues yo en el vomitómetro no le pondría un 2 tal vez, un 1,5. Ya en el, en, Espantómetro. en el espantómetro, en el espantómetro le pondría bueno, es que el espantómetro otra vez, si estamos en estado de abierto, pues a lo mejor puede ser un 10, ¿no? Puede ser un 8, no lo sé. Puede ser un 2 también, si nos sentamos a verla sin ánimos. Pero, no sé, vamos a dejar el espantómetro en términos ramplones y probablemente yo creo que daría un 4. Yo en el vomitómetro le doy un 1 y en el espantómetro le doy un 7, Ah, muy bien. ¿no? La pasaste. Sí. Y en esto que preguntabas de James Wan, de las películas que salen en este top 10, pues está en El Conjuro 1 y 2 y la de Insidious, son las que salieron. O sea, 3 de las 10 son de James Wan, es el director que más películas tiene en este Creo top que 10. James Wan, hablando un poco de cine de terror y demás, creo que James Wan tiene la gran facultad o el gran mérito de haber iniciado un universo de terror sin habérselo planteado desde un principio. ¿A qué voy con esto? James Wan con El Conjuro, pues está el universo del Conjuro, ¿no? En donde está el Conjuro 1, 2, la trilogía de Annabelle, La Monja, La Llorona. Todas estas películas participan del universo del Conjuro. Es decir, hizo una especie de Avengers, pero con terror. Y no fue deliberado, fue concatenándose poco a poco. Y nos gustan mucho, nos gustan poco las películas, existe. Y existe el universo del Conjuro. Y eso creo que es muy loable. Y eso se intentó hacer con el Dark Universe de los estudios Universal, en el que buscaron volver a sacar a los monstruos clásicos y juntarlos en un universo titulado así Dark Universe, en el que Drácula Untold era la primera, pero al no tener el impacto necesario, se pasaron a La Momia con Tom Cruise, tampoco pegó, pero bueno, ya estaba planeado
un Dr. Jekyll y Mr. Hyde con Russell Crowe, un Frankenstein con Javier Bardem, un Hombre Invisible con Johnny Depp, pero eso no pegó y se vino abajo. Es decir, este universo macabro no lo logró la Universal, pero sí de alguna manera James Wan con sus películas del Conjuro. Y eso creo que es muy rescatable. Pues bien, hermano, nos retiramos en esta ocasión. En nuestra próxima sesión tendremos el análisis de la película mexicana Vuelven, ¿no? Una película poco conocida. Tuvo ahí ganó algunos premios en México. Tú y yo vimos el tráiler en el cine y de hecho decíamos, queremos verla, pero en ningún momento la encontramos. Es de estas que solo estuvo en pocos cines, pero que ya se puede encontrar, rentar, comprar fácilmente en YouTube, en Cinépolis Click. Entonces estaremos hablando de esta película Vuelven por si nuestro público la quiere ver para darse una idea de lo que vamos a hablar, insisto, sin tantos spoilers, la próxima sesión. Y pues les pedimos, por supuesto, que nos dejen sus recomendaciones, algunas películas que nos recomienden, valga la redundancia, ver, que consideren que están interesantes. Probablemente Diego ya las vio, o sea, si ustedes vieran la cantidad de películas que Diego tiene en su cosito de su estuche de películas, hasta, o sea, con Diego en alguna ocasión me tocó ver la del Condón Asesino. Entonces, bueno, créanme que va a ser difícil que puedan sorprender a Diego con alguna película, pero pues por supuesto las recomendaciones siempre son bien recibidas, ¿por qué no? No podemos siempre hacer caso a todas, nosotros mismos tenemos ya varias películas de las que queremos hablar, pero pues como lo hemos hecho con algunos temas, como el de antinatalismo o el de la próxima ocasión que será veganismo para la próxima semana, pues claro que alguna que otra podremos atender. ¿Querías decir algo, hermano? Y bueno, tenemos un grupo de personas que siguen el canal, a las cuales pues les agradezco enormemente el seguimiento. Y bueno, a este público en particular que nos sigue, pues decirles, tratar de exhortarlos a que siempre vean las películas, pues justamente para poder hacer un análisis más profundo. Es decir, saben que se van a enfrentar spoilers y bueno, si ya la vieron, podemos todos juntos disertar en torno a ella, ¿no? Es decir, me parece genial que digas cuál va a ser la próxima semana, la que vamos a discutir, para que, bueno, pues haya oportunidad de que quienes nos acompañan la vean y entonces pues ya sepan que vamos a hablar del final, del principio, del medio y demás, ¿no? Y pues sí, que dejen las cosas y más allá de querer compartir cosas extrañas, entre más extraño mejor, que comparta el auditorio películas que les gustaría que filosofáramos aquí, ¿no? Porque creo que Sinister fue un buen pretexto para iniciar, pero hay un montón de películas de terror a las que podemos desmenuzar filosóficamente de manera exhaustiva. Porque bueno, nuestra intención con Red Room, perdón, no es recomendar películas de terror, porque finalmente hay muchos canales y muy interesantes en YouTube que ya lo hacen, ¿no? Más bien nosotros disertaremos filosóficamente en torno a ellas, ¿no? Efectivamente, y pues recordarles y pedirles que visiten nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Patreon, como siempre pido, si alguien tiene a bien convertirse en Patreon para apoyar este proyecto, pues qué mejor, muchísimas gracias, y si no, no pasa nada. Darse la vuelta, pues en la Sociedad Iberoamericana de Estudios sobre Pesimismo, en donde, como ya había dicho, tengo la fortuna de ser el presidente y Diego el vicepresidente. Entonces, por favor, dense una vuelta. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por seguirnos. Gracias a ti, hermano. Gracias a ti, hermano, y gracias también a todo el auditorio. Que es una excelente noche. Cuídense mucho. Hasta luego.